Y bueno, entonces empezamos con el capacitor esférico. El capacitor esférico, es lo que dice. Son dos placas, pero esféricas, concéntricas. Podemos decir una de radio A y la otra de radio B. ¿De acuerdo? Naturalmente B es mayor a A por cualquier cosa. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es el procedimiento usual. Tenemos dos conductores separados por el vacío. Uno de radio B, otro de radio A. ¿Qué es lo que hacemos? El procedimiento es el siguiente. O se pone una diferencia potencial o se pone una carga. Cualquiera de los dos da lo mismo. ¿Se acuerdan que en el capacitor de placas paralelas? La diferencia potencial entre sus placas es proporcional a la carga de la placa positiva o de la placa que estaba polarizada positivamente. Esto es muy importante. Esto ocurre para todos los capacitores. Por lo tanto, cuando ustedes hagan C igual a Q entre delta V, se va a cancelar 1. Ustedes nada más deciden qué es lo que quieren poner o tienen que ver qué ejercicio, qué es lo que dice el ejercicio. Si el ejercicio dice uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa, o uno tiene potencial tanto y el otro tiene potencial tanto. Nada más es de restar los potenciales. O la diferencia potencial es tanto entre sus placas. Al final de cuentas, no va a depender ni del potencial ni va a depender de la carga, ¿de acuerdo? La capacitancia es una característica física del dispositivo como tal, ¿de acuerdo? Solo geometría. Bueno, pongámoslo hacia votación, da lo mismo. ¿Qué quieren poner? ¿Una diferencia potencial o una con carga positiva y otra con carga negativa? A final de cuentas da lo mismo. Se los dejo a ustedes esta vez para que escojan. Vamos a hacer uno así, el otro, el siguiente, el cilíndrico, lo podemos hacer al revés. A veces uno es más rápido que el otro, dependiendo del ejercicio. Vamos, escojan. ¿Cómo? Con cargas. Ajá, con cargas, ok. Hagamos este con cargas y el siguiente con el siguiente. Con diferencia potencial. Escojan la carga. ¿Cuál quiere que sea cargada positivamente y cuál quiere que sea cargada negativamente? Da lo mismo. Vean que eso es indiferente cuál sea el que ustedes ponen. Ahora, ojo, para efectos de cálculo es lo mismo. Para un capacitor comercial no es lo mismo. Hay capacitores especiales. No sé si ustedes han visto un capacitor como tal. Lástima que no están en laboratorio, porque en un laboratorio si hubieran visto eso. Hay unos que son una pastillita, muy pequeños, casi siempre de color anaranjado. Esos les da lo mismo hacia donde ustedes lo conecten. Si lo ponen de un lado o si lo ponen del otro, da lo mismo. Los capacitores que parecen como un tanque, como un pequeño cilindro, el cilindro no es que tengan forma cilíndrica, sino es que ese es el empaquetado, tienen siempre una barra de color diferente. Esa barra es porque el capacitor tiene un dieléctrico y además tiene ahí un pequeño problema, entonces solo puede conectarse de un lado, ¿de acuerdo? Pero para efectos de cálculo es lo mismo.
Da lo mismo cuál conecte en positivo y cuál conecte en negativo. Bueno, No con sé, cargas. Ajá, positivo el de afuera. Bueno, ok. Pongámosle entonces una carga más Q y por ende acá está una carga menos Q. Inmediatamente, esto es lo que pasa. Ellas están a una diferencia potencial, eso lo sabemos. Entonces la gran pregunta, si nosotros le ponemos una carga acá, entonces lo que uno hace es preguntarse entonces cómo sería el delta V. Si hubiéramos puesto un delta V, la gran pregunta hubiera sido ¿cómo sería la carga? Ok. Entonces pusimos cargas acá. Y nos preguntamos el delta V. ¿Qué es lo más fácil acá? Averiguar el campo eléctrico. Si averiguamos el campo eléctrico, averiguamos el delta V. Para averiguar el campo eléctrico, lo más sencillo acá es utilizar ley de Gauss. Y para ello vamos a hacer una esfera gaussiana concéntrica entre las dos regiones. ¿De acuerdo? Esta vamos a decir que tiene radio R. Y el R está entre A y B. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento estándar que uno seguiría. Entonces nosotros sabemos que por ley de Gauss, entonces esto sería de la siguiente manera. Integral cerrada del campo eléctrico, producto punto diferencial de área es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. La carga encerrada, en este caso, ¿cuánto es? Materia del quiz anterior. menos Q. Menos Q, perfecto. No se les puede olvidar la ley de Gauss para este quiz. Pueden usar las fórmulas que tenemos, pero si les ponen una configuración de carga muy particular en la que ocupen hacer esto, no se les puede olvidar para nada la ley de Gauss. En este caso es menos Q. Hubiera dado lo mismo también, digamos, si hubieran dado densidades de carga. Con densidades de carga pasa parecido. A final de cuentas, lo que importa en realidad no es la densidad de carga, sino la carga total, porque la carga total sí tiene que ser igual en ambos conductores. Muy bien, menos Q. De este otro lado, del lado de esta integral, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría del lado de la integral? El pi por R al cuadrado. E por 4pi Perdón. r cuadrado. Acuérdense que el área de una esfera es 4pi por r cuadrado. Igual a menos Q entre epsilon 0. Es igual a menos Q entre 4pi epsilon 0 r cuadrado. Y al final de cuentas quedó como el campo eléctrico de una carga puntual menos Q centrada en el origen. Eso era esperable. El procedimiento para un dieléctrico es muy parecido. Solamente que hay que tener ahí un cierto cuidado con la carga encerrada. Bueno, veamos a ver. A ver, Entonces, ajá, si es con, digamos, si el capacitor tiene dieléctrico, hay que agregarle la constante, ¿verdad? hay que agregar la constante dieléctrica, exactamente. La constante dieléctrica viene del hecho de que un material aislante es un material que se puede polarizar. Y si se puede polarizar, va, entre comillas, a agregarle nuevas cargas. Se llaman cargas ligadas. Esas cargas ligadas es lo que provoca esa constante. Hay un procedimiento que es bastante estándar. Lo ven la gente de eléctrica, que en lugar de usar el campo eléctrico usan lo que se llama
vector de desplazamiento eléctrico. En ingeniería eléctrica se le llama diferente, se llama, si mi memoria no falla, es algo así como densidad de flujo eléctrico. Es el nombre más espantoso del mundo porque eso no es ninguna densidad de ningún flujo eléctrico. El único problema es de que ellos definen el flujo eléctrico de manera diferente, entonces con eso se escudan de que sí se llama así. O sea, llaman a lo que es flujo eléctrico de una manera muy diferente a lo que nosotros lo hacemos, cosa que está mal hecho, pero no importa. Al final de cuentas, el procedimiento es bastante estándar, nos evita usar cargas ligadas. El único detalle es de que hay que llevar un pequeñito paso extra para poder regresar al campo eléctrico, que es el importante. Bueno, eso es para el caso de la agente eléctrica. Al final de cuentas, se usa la misma ley de Gauss. Bueno, la misma ley de Gauss no, pero se usa la ley de Gauss. ¿De acuerdo? O sea, el procedimiento sigue siendo prácticamente el mismo cuando es con dieléctricos. Igual, ya saben, si ven eso en el quiz, lo pueden reclamar inmediatamente. O después del quiz. De preferencia después del quiz porque no los puedo, o sea, no le puedo dar la pregunta en el momento. Ok. Vamos a ver. Entonces ya tenemos el campo eléctrico. De hecho, esto es un campo eléctrico radial, pero es la única componente que sobrevive. Vamos a ver. Entonces ya tenemos el campo eléctrico. Lo que toca ahora es calcular la diferencia potencial. La diferencia potencial está dada por la integral desde un punto inicial hasta un punto final. Entonces, ¿qué escogemos como punto inicial? El radio A hasta un punto final, que va a ser nuestro radio B. Yo ya les dije, el potencial no depende de la trayectoria, así que lo voy a hacer en trayectorias radiales. Por lo tanto, mi diferencial de línea es igual a el mismo de R. ¿Esto en qué se traduce? Que el campo eléctrico, que es igual a menos Q, 4pi, epsilon 0, R cuadrado, por el vector unitario radial, y el de R va a ser un vector unitario radial por su DR. Cuando hacemos el producto punto de estos dos, eso se vuelve 1. Dicho de otro modo, el campo eléctrico solo está en dirección radial. Como solo está en dirección radial, el de L solamente puede ser el radial. Entonces, campo eléctrico, producto punto, diferencial de línea. Al final solamente va a quedar lo que ya conocíamos. Delta V es igual a menos integral de A a B. Campo eléctrico es igual a menos Q, 4pi, epsilon 0, R cuadrado, vector unitario radial por vector unitario radial de R. Esto al final de cuentas es 1, porque es el mismo vector y es unitario. Recuerden eso. Esto es igual a la integral de A a B de menos Q de R entre 4pi, epsilon 0, R cuadrado. Q, 4pi, epsilon 0 salen fuera de la integral, de eso no depende del radio. Se cancela y se cancelan los signos. Al final de cuentas esto queda Q, 4pi, epsilon 0 por la integral desde A hasta B del dr entre R. Perdón, entre R cuadrado. ¿Cómo queda esa integral? Menos 2 sobre R a la 3. No. Acuérdense que es una integral. Ah, Integral suma. sí, sí. Si se le olvida que la integral suma siempre, sobre entonces, R. exactamente, menos 1 sobre R. Ajá. Pero por si algún día se les olvida cómo se hacían esas integrales, entonces pasen siempre las cosas al numerador para que les quede siempre
expresiones sin fracciones. Entonces esto le quedaría R a la menos 2 de R. Ya esto lo que hace es que le suma el exponente. Q4pi epsilon 0 por R a la menos 1 y dentro de menos 1 desde A hasta B. Esto queda Q 4pi epsilon 0 voy a poner el signo por acá, 1 entre B menos 1 entre A. 1 entre B es más pequeñito que 1 entre A porque B es más grande que 1 entre A. Se puede meter el signo menos y al final este delta V queda positivo. ¿Lo ven? El procedimiento es bastante sencillo. De hecho, hasta ahora no hemos hecho algo diferente. Esta fórmula es muy parecida a una que ya teníamos. Ok. Ya tenemos el delta V en términos de la carga. Basta con hacer C es igual a valor absoluto de Q entre delta V. Pero es lo mismo que valor absoluto de Q entre 4pi epsilon 0, 1 entre A menos 1 entre B. 1 entre A menos 1 entre B, ya eso es positivo. Ay, perdón, me quedó mal. Malísimo. Y ahora sí. Esto ya es positivo. Se le puede quitar el valor absoluto. De todos modos, las cargas al final no me iban a afectar. Ya, positivo, positivo, positivo. Y todo esto como tal es positivo. Se le quita el valor absoluto. Ok. Este se puede decir que está en el piso más abajo, pasa arriba. 4pi epsilon 0 sobre 1 entre A menos 1 entre B. Se puede simplificar esto para que no quede fracciones de múltiples pisos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a unir esa fracción de abajo. 4pi epsilon 0. Esto quedaría B menos A entre A por B. Ya eso puede subir al piso de arriba. 4pi epsilon 0 a B sobre B menos A. Eso sería todo lo que habría que hacer para este tipo de capacitor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora? Esta fórmula la pueden utilizar en el examen sin ningún problema. Si les viniera un capacitor esférico, se puede utilizar sin ningún problema. El libro creo que la pone, sí, el libro, ya me acabo de fijar. El libro lo pone de esta manera. AB entre la constante eléctrica acá por B menos A. Bueno, el libro también hace algo muy interesante. Resulta que si ustedes tienen una única esfera conductora, se le pregunta cuánto es la capacitancia de esa única esfera conductora. Digámoslo, la esfera de radio A. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, resulta que es muy sencillo. Ustedes toman el del capacitor esférico
toman el límite cuando B tiende a infinito. Voy a hacerlo acá. Entonces el límite cuando B tiende a infinito de 4pi epsilon 0. Es muy tradicional que los capacitores sí se dejen en términos de epsilon 0 por cualquier cosa. AB sobre B menos A. Uno lo que puede hacer aquí es sacar factor común B. O hacer, ¿cómo se llamaba? Regla del L'Hopital. Regla del L'Hopital es más fácil. Se deriva con respecto a B en ambos lados. Voy a hacer eso. Hace tiempo que no hacía la regla del L'Hopital. Se deriva con respecto a B a ambos lados. Esto queda 4pi epsilon 0 A sobre 1. Pero ya eso es independiente de B. Entonces el C de una sola esfera es 4pi epsilon 0 A. Es un poco curioso. Un solo conductor puede almacenar carga. Entonces, como tal, se comporta como un capacitor. Al final de cuentas, se puede decir que la otra esfera conductora está en el infinito, aunque no exista. Pero el infinito se puede comportar como una esfera conductora concéntrica. ¿De acuerdo? Bueno, ese fue el procedimiento que uno usaría para encontrar un capacitor. Si le ponemos las cargas, una con carga Q y otra con carga menos Q. La otra forma en la que puede venir esto, en especial para la gente eléctrica, que eso sí preguntan mucho, es cómo sería si hubieran puesto más bien una diferencia de potencial. Vamos con el capacitor cilíndrico. Entonces, ustedes pueden usar siempre esa fórmula, la del capacitor esférico o la capacitancia de una sola esfera. Por eso no hay ningún problema. Pero, si viniera alguna otra configuración, ya tienen una técnica de cómo entrarle a eso. El procedimiento sería el mismo. Cuando no tienen la fórmula, simplemente, casi siempre lo más fácil sí es poner una carga Q en el interior y una carga menos Q en la interior y una carga Q a la exterior. Casi siempre es preferible poner así, porque uno se ahorra problemas de signos. Igual el valor absoluto absorbe cualquier signo, así que por eso no se preocupen. Vamos con el capacitor cilíndrico. El cilíndrico, vamos a ver. Para el capacitor cilíndrico hay un detallazo. ¿Cómo hacer de verdad eso? En el caso del capacitor cilíndrico, lo que uno calcula es más bien lo siguiente: la capacitancia por unidad de longitud. Entonces vamos a decir que tenemos un capacitor cilíndrico de una longitud L muy grande, pero le vamos a poner igual una longitud L. Si queremos el capacitor al final con una longitud finita, simplemente se multiplica por L. Pero tradicionalmente se pregunta siempre la capacitancia por unidad de longitud, cuando L es muy grande, en particular comparado con los radios de los
conductores. O sea, L es mucho mayor que B y B es mayor que A, donde B que es el radio del conductor externo. Y A es el radio del conductor interno. ¿De acuerdo? Ok. Esto simplemente por tradición, que uno en realidad pone la capacitancia por unidad de longitud para una razón, para poder usar ley de Gauss. En este caso no vamos a hacer ley de Gauss, vamos a hacerlo diferente. Bueno, al final de cuentas sí se usa ley de Gauss. Sabemos de que le vamos a poner una diferencia potencial, déjenme pensar cómo ponerlo. Bueno, da lo mismo, cómo la pongan. Vamos a hacerlo así. Voy a ponerle una batería conectada a este y una batería conectada a este. Esta batería tiene diferencia potencial delta V. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, eso lo está poniendo porque lo va a hacer con diferencia potencial y no con carga, ¿cierto? Exactamente, para que vean una forma alternativa. Casi siempre la forma de diferencia potencial es la que van a encontrar en libros más avanzados, pero es la más complicada. En realidad uno se puede pasar de una a otra sin ningún problema. Si ustedes pueden decir al final, bueno, el conductor interno adquirió carga Q, en este caso positiva, y el externo adquirió carga Q negativa, y más bien ponen el potencial en términos de la carga. Pero hagámoslo puramente potencial, y quiero carga en términos del potencial. Al final de cuentas es lo mismo. Cualquiera de los dos, el procedimiento va a ser el mismo. En el fondo siguen siendo la misma cosa, porque al final de cuentas sí hay que hacer ley de Gauss. ¿Qué es lo que se hace con la ley de Gauss? Muy sencillo. Uno pone nuevamente una superficie gaussiana de radio R, concéntrica. Entonces, ¿para qué es que pongo esta superficie gaussiana? A final de cuentas es lo mismo. Pongo una superficie gaussiana, yo sé que el cilindro es muy largo, así que no me preocupan las tapas. Materia del quiz pasado. Entonces, la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto, diferencial de área, es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. La carga encerrada le voy a poner una carga Q, nada más. A final de cuentas ya le dije, es lo mismo. Como las tapas no me van a influir, entonces no afecta en la integral cerrada. Solo va a ser la hoja del cilindro. Este lado, ¿qué es lo que da? Campo eléctrico por el área de la hoja del cilindro. ¿Y la hoja del cilindro cuánto es? 2pi por R por L. Igual a Q entre epsilon 0. Esto a final de cuentas es un campo eléctrico radial, pero radial de cilíndricos, no radial de esféricos, por cualquier cosa. Esto sería igual a Q entre 2pi R L epsilon 0. Misma idea de la vez pasada, hay que calcular la diferencia potencial.
Hay que dar una relación entre Q y delta V. Pero vean que al final de cuentas es exactamente el mismo procedimiento. Delta V es igual a, vamos a ver, la integral del campo eléctrico, producto punto diferencial de línea. Nuestro diferencial de línea, ¿cuál es? La misma, R, pero de cilíndricos por un de R. Recuerden que este R es el R cilíndrico, por cualquier cosa. Se diferencia el R esférico, porque el R esférico siempre apunta a toda dirección. El R cilíndrico solo apunta saliendo de la línea, saliendo del cilindro. Si se preguntan si hay un símbolo diferente, dependiendo de la convención, a veces solo se usa R. Profe, creo que está muteado porque no se lo escucha.
Hola. Hola. Buenas. Ay, qué dicha. Perdón por eso, no me di cuenta. Creo que en realidad no es mi internet, es mi tablet la que está muriendo. No sé, pero la computadora mía, que es donde yo estoy grabando, ella sigue guardando o sea, el internet está intacto. No pareciera que se hubiera desconectado, pero es la tablet la que siempre se me desconecta. No sé si es que la compu tiene una mejor señal y puede ser más bien el internet. Disculpen por eso. Pero sí creo que es ya mi tablet la que se está muriendo. Ok, ¿por dónde habíamos quedado? Yo quedé en la fórmula donde apuntamos delta V y vamos con una integral de A a B, de B a. Esta. Déjame ver. Ah, no, esta es para el esférico. Más abajo. Pero nosotros sí llegamos al cilíndrico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Ok, hagamos un repaso rápido de lo que estaba haciendo. Dos cilindros muy largos, concéntricos. Obviamente sin un dieléctrico interno, ni ninguna configuración de dieléctricos. Sabemos de que el largo es muchísimo mayor que cualquiera de los dos radios, ¿de acuerdo? Y le conectamos una batería. La batería es importante saber de dónde se conecta. Si la conecto el mayor con el radio más pequeñito y el menor con el radio más grande, o al revés. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la integral, simplemente por eso. Yo lo puse así. Entonces, la integral la tengo que hacer desde B hasta A, eventualmente. Mismo procedimiento. Ley de Gauss. Campo eléctrico es igual. La integral cerrada del campo eléctrico, producto punto, diferencial de área es igual a la carga encerrada entre epsilon cero. De ahí, solo como el cilindro es muy largo, las tapas del cilindro no me van a afectar en absolutamente nada. De todos modos, en las tapas no hay carga, pero como es muy largo, cualquier deformidad en el campo eléctrico asociada a las tapas en el cilindro gaussiano no me van a afectar. Así que esto es solamente igual a la componente radial por 2pi RL, donde la componente radial es la radial cilíndrica. Mucho cuidadito con eso. Y eso es igual a una carga ahí que puse, Q, entre epsilon cero. Recuerden que el objetivo aquí es ahora poner Q en términos de de delta V, en lugar de poner delta V en términos de Q. Esa es la componente radial. Para hacer la diferencia potencial, menos la integral de un punto inicial a un punto final de E producto punto de L. Nuestro DL va a ser el DR en dirección radial, por lo tanto, tiene la misma dirección de la única componente que sobrevivió. Así que eso es simplemente esto. La integral de B hasta A, el menos esto debería ir por fuera ese menos. De menos Q borde R entre 2pi epsilon 0 LR. Casi todo eso era constante, sale en la integral. Esta es la integral del logaritmo natural. Esto sería menos Q entre 2pi epsilon 0 L. Todo eso multiplicado por el logaritmo natural de A entre B. Recuerden que los logaritmos al restarse se pueden unir simplemente con los argumentos divididos. ¿De acuerdo? Hasta ahora todos me siguen. Espero que sí. Si meto el signo menos, le doy vuelta al argumento. Noten que Q, sea lo que sea ese signo Q, no me va a interesar al final de cuentas. 2pi epsilon 0 L por logaritmo natural de B entre A, eso es positivo. ¿Por qué? Porque B es mayor que A. Si B es mayor que A, eso es un logaritmo de algo mayor a 1. Y si es mayor a 1, el logaritmo es positivo. ¿De acuerdo?
Y ahora sí, pongo Q en términos de delta V. Nada más mando a dividir y a multiplicar lo que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Y ya en la fórmula de la capacitancia, no hay necesidad de poner el valor absoluto, aunque si ustedes quieren ponerlo, no hay ningún problema. Mejor ponerlo para evitarnos problemas de signos. Pero yo ya sé que el delta V era positivo en esa manera. Se cancela y esto es lo que queda. Cualquiera de esas dos fórmulas es válida. Yo saqué ahí la capacitancia, pero inmediatamente también saqué la capacitancia por unidad de longitud. ¿Por qué? Porque en muchos libros y en muchas preguntas se usa capacitancia por unidad de longitud cuando se habla de cilindros, en lugar de usar la capacitancia como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces no se sabe la longitud del cilindro. Simplemente por eso. Muchas veces no se sabe. Entonces, lo ponemos de esta manera. Capacitancia por unidad de longitud. A final de cuentas, nada más multiplicar por la longitud. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, esa última es cuando no me dicen qué tan largo es el cilindro. Exactamente. Entonces uno lo que hace es que calcula capacitancia por unidad de longitud. Cualquiera de las dos fórmulas la pueden usar. Y vamos ahora con un ejemplo de los que yo les pasé a Telegram. Estos ejemplos los saqué del Bauer. Perdón, el 2436. Deme un momento para dibujar esto. Vamos a ver, son dos en paralelo acá. Aquí le ponen V, yo prefiero ponerle delta V por cualquier cosa. Cuando solo se le pone V, bueno, nunca les he hablado de esto, pero muchas veces si se le pone V, se está diciendo que V es para este cable de acá. Mientras que para este cable de acá, se dice que el potencial es 0. No se especifica acá, pero para decir que un potencial es 0, uno lo que pone es que dice que esto está a tierra. Ese es el símbolo de la tierra, como una pequeña pirámide. Voy a hablar un poquito de eso la otra clase. Por ahora, nada más prefiero dejarlo como delta V y no hacer mucho enredo. Mentira, dentro de 2 clases. Vamos a ver, dice, los capacitores del circuito mostrado en la figura tienen capacitancia C1 de 18.0 microfarads, C2 de 11.3 microfarads, C3 de 33.0 microfarads, C4 de 44 microfarads. Y un delta V o potencial, o diferencia potencial, aquí dice, de 10.0 volts. La gran pregunta, ¿cuánto es la carga total que debe suministrar la fuente para cargar esta disposición de capacitores? Adivinen qué, esta es la carga del equivalente.
Entonces hay que sacar el capacitor equivalente primero y ver cuánto es la carga que tiene ese capacitor, ¿de acuerdo? Vamos a ver, esta es una configuración de capacitores ahí. Podríamos hacer el procedimiento que yo había hecho para encontrar tanto los de paralelo como los de serie. Pero no hay necesidad de eso, ya tenemos el paralelo y tenemos la serie. Si podemos evitar hacer ese procedimiento, evítenlo. Usen mejor lo que ya conocen. Capacitores en serie y capacitores en paralelo. ¿Cuál es el procedimiento tradicional? Bueno, cuando tienen ahí una maraña de capacitores, no tienen forma ni de serie ni de paralelo en total. O sea, todo el conjunto no es ni uno ni otro. Pero las partes pequeñitas sí son, entonces reduzcan las partes pequeñitas. Primero vamos a hacer lo siguiente, vamos a reducir las partes pequeñitas. Analicemos C3. ¿C3 puede estar en serie con C4? No, porque para hacer la serie solamente es una de las dos conexiones y listo. La otra conexión no puede ir acá. Si esta conexión está acá, eso es un paralelo, no es una serie. Mucho cuidado con eso. Esto entonces es un paralelo. ¿Por qué? Porque esta conexión viene para acá y esta conexión viene para acá. Y al paralelo no le interesa que existan conexiones hacia otro lado. Solo le interesa que una vaya a un lado y la otra vaya al otro lado. Entonces, esto, amigo de acá, es un paralelo. Si vemos, abajo es exactamente la misma idea. Esto es un paralelo. Capacitores en paralelo, se suman las capacitancias de manera tradicional. Entonces, C3 está en paralelo a C4. Muchas veces se usa este símbolo. Nada más para indicar ahí que son paralelos. A veces se usan inclinado o a veces se usan rectos. Cualquiera de las dos es correcta. Nada más eso es para indicar rápidamente. C3 está en paralelo a C4 y C1 está en paralelo a C2. Cualquiera de las dos es correcta. No hay un símbolo así como para la serie, así que no importa. La serie casi siempre se dice C1 está en serie a C2, si fueran series. Pero para evitar escribir la palabra paralelo, se usa mucho esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir en paralelo. C1 y C2 están en paralelo. Por lo tanto, se suman sus capacitancias y se reemplaza por un único capacitor. El circuito, por lo tanto, queda de la siguiente manera. Aquí estaba la fuente. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay que mantener el cable. Este cable se tiene que mantener. Este cable se tiene que mantener para estos dos de arriba. O sea, esas conexiones. Lo que yo únicamente voy a hacer es que voy a unir este con este. Y se van a unir acá. Este va a ser nuestro C3 más C4. Literalmente, eso es la capacitancia de ellos. Lo mismo para acá. Ven, mantengo esos puntos. Este es nuestro C1 más C2. Ese es el valor de la capacitancia. Ahora, muy bien. Tradicionalmente aquí lo que se hace es que se ponen los valores numéricos. ¿Por qué? Porque un error en un decimal no va a afectar mucho un circuito. Vieran qué curioso. Al final de cuentas, un error en un decimal no se propaga tan fuertemente como en otras fórmulas para circuitos. Sí se propaga. Tengan en cuenta que hay que hacer buen manejo de cifras significativas y de redondeo. Pero al final de cuentas, muchas veces ese error en ese decimal no va a ser tan importante como en otras partes de la física. Por un pequeño detalle. Los cables no son perfectos. Entonces, aunque ustedes tengan un error, un decimal por ahí, van a tener siempre un error asociado al cable. Entonces se puede al final de argumentar, el cable absorbió ese error. Las conexiones absorbieron cualquier error en el cálculo. O sea, las conexiones verdaderas, cuando ustedes me implementan esto en un laboratorio.
Entonces, tradicionalmente se pone los valores numéricos en lugar de ponerse los símbolos. C3 más C4, nada más es de sumarlos, literalmente. Esto da 77 microfarads. C1 más C2, vamos a ver. Este da 29.3 microfarads. Ok. Ahora volvemos a analizar. Seguimos teniendo un montón de capacitores acá, pero esta es una única configuración que se llama serie. La serie de los capacitores ya sabemos cómo se suman. Si lo creamos en fórmula, bueno, 1 entre capacitancia equivalente es igual a 1 entre C1 más C2 más 1 entre C3 más C4. Les voy a contar, para circuitos es válido, muchas veces se les va a pedir la fórmula final, pero la mayoría de veces se les va a pedir un valor numérico. Para circuitos, un pequeñito error numérico muchas veces no afecta, ya les dije. Miren qué increíble, aunque en otras partes se les va a pedir, hagan la fórmula y al puro final reemplacen en números, muchas veces en circuitos esto es impráctico, porque los circuitos se pueden volver muy grandes. Entonces, mientras ustedes mantengan un buen redondeo, el error se les va a ir muy, muy abajo. Si mantienen un buen redondeo, no tienen por qué preocuparse de poner números desde el puro inicio. Entonces yo lo pondría con números. Para hacerlo con letra más. Entonces, en lugar de hacer aquí la unión y luego elevar a la -1, lo voy a poner primero con números. 29.3 microfarads. Voy a mantener la unidad de microfarads. Si todos tienen la misma unidad, no tengo por qué poner aquí por 10 a la -6, porque al final todo va a quedar en la misma unidad, microfarads. Entonces, lo puedo mantener. 77.0 microfarads. Si están en la misma unidad, pueden poner microfarads en todo momento y al puro final, todo va a quedar en microfarads. No hay que preocuparse. El C equivalente es igual a 1 entre 29.3 microfarads más 1 entre 77.0 microfarads. Si les van a caer unidades diferentes, por ejemplo, una de microfarads y otra de milifarads, pónganlos por 10 a la tanto. Ahí sí es necesario, pero acá no va a ser necesario. Y lo elevo todo a la -1. Literalmente esto lo pongo en la calculadora tal y como está. La calculadora lo aguanta. Es preferible hacerlo así muchas veces. Ya les dije, por razones de que a veces las fórmulas van a quedar enormes y eso muchas veces no va a demostrar que el estudiante sepa o no resolver un circuito. A cualquiera se le puede ir un pequeñito error en una fórmula que vaya a quedar muy grande. En especial fórmulas que simplemente son sumas. Son fórmulas sencillas, pero son muy grandes. Entonces, en este caso, sí se permite poner de una vez valores numéricos. Ok, según mi calculadora, esto tiene que dar 21.2 microfarads. ¿A alguien le dio igual? A mí me da igual, profe. Perfecto. Vean que en realidad es sencillo. Ustedes tienen que identificar series y paralelos. ¿Hay algún serie? No. ¿Hay algún paralelo? Sí. De hecho, hay dos paralelos diferentes. Hacemos el paralelo de arriba y hacemos el paralelo de abajo. Recuerden que en un paralelo hay que mantener cualquier otra conexión que existiera. Si no hay otra conexión, o sea, si no, el paralelo les va a quedar mal, pero tienen que mantener la conexión original. O sea, hablo de este cable y de este cable. Ah, bueno, y obviamente de este cable.
Esas conexiones tienen que estar, si no, les va a quedar mal. Porque muchas veces, ¿qué hace el estudiante? Cortó el circuito acá, cortó el circuito acá y cortó el circuito acá. Y eso está mal. No pueden cortar el circuito. La conexión se tiene que mantener. Vean, yo la mantuve. Aquí está esa conexión, aquí está la conexión y aquí está la conexión. E identifico, esto es una serie con este otro. Se permite una vez ponerle valores numéricos. Ya les dije. Si ustedes tienen que poner valores numéricos, háganlo. Sepan redondear bien, eso sí, para reducir cualquier error que puede venir a medio camino. ¿Por qué? Porque la fórmula que vaya a quedar de esto es una fórmula muy grande. Va a ser en el numerador C1 más C2 más C3 más C4 y en el denominador C1 por C2. C1 más C2 por C3 más C4. Le damos vuelta y quedaría C1 más C2 multiplicado por C3 más C4 dividido entre C1 más C2 más C3 más C4. Aunque esta fórmula no parezca tan complicada, vean que estos son solo apenas 4 capacitores. ¿Qué tal si tuvieran 50 capacitores? Es impráctico. Muy, muy impráctico. Mantener todos los símbolos para cada uno de los capacitores. Hagamos el siguiente. ¿Alguna duda con este? Profe, y entonces seguir potencial Ay, no me sirve de nada, ¿o qué? perdón. Yo calculé la capacitancia y lo que preguntaban era otra cosa. Preguntaban la carga total. Pero la carga total es la carga del equivalente. Entonces, la carga total suministrada por la fuente es igual a, nada más es de mandar a multiplicar C por delta V. El C del equivalente. ¿Por qué? Porque ya esto quedó así. El C del equivalente quedó en paralelo a la fuente. Muchas veces es cierto, no se necesita la fuente. Pero en este caso sí, muy importante. La carga total serían 212 microcoulombs. Así es suficiente para ponerlo. No se preocupen por ponerle el por 10 a la tanto. Si ustedes quieren ponerlo, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Esto era lo que se estaba preguntando. Disculpen por eso. Se me había olvidado que se preguntaba eso. Hagamos el siguiente. El 2437. Este es largo porque tiene muchas partes y tiene varios capacitores. Dice, 6 capacitores se encuentran conectados como se muestra en la figura. No, voy a hacerlo más grande para poder apuntar. Ah, no, este es 3. Profe, el que está más a la izquierda, ¿qué es? C2. Igual lo tienen en Telegram. Ustedes lo pueden dibujar mucho mejor que yo. El de más a la izquierda. Ah, perdón. El más a la izquierda es C3. C6. Uy.
C6, C5, C4, C3, C2, C1. Dice si 6 capacitores se encuentran conectados como se muestra en la figura. La A. Si, voy a ponerlo con letra. Si C3 es igual a 2.3 nanofarads, ¿cuál debe ser C2 para producir una capacitancia equivalente de 5 nanofarads para la combinación de esos dos capacitores? Entonces, si C3 es esto, se está preguntando cuánto debe ser C2. Si el equivalente es C3 con C2, voy a poner así nada más. Es igual a 5.000 nanofarads. Muchas veces se le pone este montón de ceros para indicar de que quiero una cifra significativa de ese montón de ceros. Ok. Nos fijamos en el circuito. ¿Qué configuración es esa? Solamente para esos dos. Están en paralelo. Muy bien. Entonces, en paralelo, ¿cómo es? La suma directa, C3 más C2, o la suma inversa. Abro paréntesis, 1 entre C3 más 1 entre C2, cierro paréntesis a la menos 1. ¿Cuál sería de la capacitancia equivalente? ¿Cuál de esas dos? La de la suma, profe. La suma directa, muy bien. C2 más C3. Por lo tanto, esto es muy sencillo. C2 es igual a la capacitancia equivalente entre esas dos. Lo pongo así únicamente, no es estándar que esto se ponga así, pero eso es solamente para indicar que era con el 2 con el 3. Técnicamente el 2,3 debió haber tenido todas las cifras significativas del equivalente, pero vamos a ignorar la parte de cifras significativas por ahora. Simplemente estos 2.7 nanofarads. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con este? Está sencillo, ¿verdad? Más bien en este me daban el equivalente y quería averiguar uno de los que estaban en el interior. Ok. B. Para los mismos capacitores C2 y C3 en el inciso A, ¿cuál debe ser el valor de capacitor C1 que proporciona capacitancia equivalente de 1.914 nanofarads en combinación de los tres capacitores? O sea, solo nos están preguntando la siguiente parte. Según el circuito, tenemos aquí el C2 y el C3, los mismos de la vez pasada. Y yo sé que el equivalente de todo esto es 1.914 nanofarads. Si son los mismos C2 y C3, esto se hubiera podido reemplazar directamente por un único capacitor, que ya lo conocemos. El de 5 nanofarads.
Y este C1 es el que no conozco. Pero yo sé que esto es igual, esta combinación, a la de ¿cuánto decía? 1.914. Ok, ¿cómo se llama esta configuración en particular de estos dos capacitores así? Recuerden que es que tomando el mismo C2 y C3, estos C2 y C3 estaban en paralelo. Por lo tanto, se pueden reemplazar por ese único capacitor de 5 nanofarads del inciso anterior. El mismo porque ahí lo pide. Entonces, yo sé que esta combinación me hubiera dado un capacitor equivalente de 1.914 nanofarads. ¿Cómo se llama esta combinación? En serie. Muy bien. Entonces, 1.914 nanofarads, ¿a qué hubiera sido igual? O sea, ¿qué es lo que hubiera producido ese resultado? ¿Suma directa o la suma inversa y elevado a la menos 1? Si es en serie, no sería inversa. Exactamente. 1 entre 5 nanofarads más 1 entre C1 a la menos 1. Tengo nanofarads acá y tengo nanofarads acá. Adivinen cuánto es la unidad de acá. Nanofarads. Entonces, lo que sea que dé al final va a quedar en nanofarads. Así que no hay que preocuparse mucho por eso. Por la unidad. Si me hubieran dado unidades diferentes, aquí pico y aquí nano, ahí sí, preocúpense por las unidades. Pongan 10 a la menos tanto. Si desean ponerlo nada más C equivalente es igual a, no sé, C estrella a la menos 1 más C1 a la menos 1 a la menos 1, da exactamente lo mismo. Yo lo voy a hacer con numéricos. Nada más es de tener muchísimo cuidado a la hora de hacer las multiplicaciones. Una alternativa puede ser elevar a la menos 1 a ambos lados. Mientras tanto, 1 entre 1.914 nanofarads es igual a 1 entre 5 nanofarads más 1 entre C1. Vean que en realidad elevar a la menos 1 me deshizo de este. Esto queda 1,914 nanofarads menos 1 entre 5 nanofarads. Y esto es igual a 1 entre C1. Ok. Pregunta. Yo les dije que los capacitores son siempre positivos. ¿Eso me dará algo positivo? Profe, Di, yo lo hice y sí me dio un valor positivo. Bueno, sí. Recuerden que sí. Este es mayor que este. O sea, si el denominador de este es mayor que el denominador de este, quiere decir que este es más pequeñito. O sea, toda la fracción como tal es pequeñita comparada con la anterior. Así que queda positiva. Esto vamos a ver. C1 sería igual a 1 entre 1.914 nanofarads menos 1 entre 5 nanofarads, todo elevado a la menos 1. Yo no me molesto porque hagan directamente esto en calculadora. ¿Cuánto le dio usted para? Profe, me dio 1.5641.
¿Segura? Sí, Tiene un menos acá. sí, Y elevó a la -1. sí, también. Es que a mí me está dando 3.101 con 3 decimales. Ahí. Alguien que por favor confirme. O sea, para ver si no metí Ah, algo mal profe, en la ahora calculadora. sí. Seguro que puse algo mal. Ah, bueno. Ahora sí. Ok, esto hubiera sido el valor del capacitor C1 en este caso. Ajá. C, para los mismos capacitores C1, C2 y C3 del inciso B, ¿cuál es la capacitancia equivalente de todo el conjunto de capacitores si los valores de las otras capacitancias C4 es 1.3 nanofarads, C5 1.7 nanofarads y C6 de 4.7 nanofarads? En la parte C nos dicen que C4 es 1.3 nanofarads, C5 es 1.7 nanofarads y C6 es 4.7 nanofarads. Rápidamente, vuelvan a ver el circuito. C6, C5 y C4. Esa configuración, ¿cómo se llama? ¿Es una configuración extraña que nunca hayamos visto o es una configuración conocida? Profe, es que, digamos, la duda que me queda es si el C5, o sea, es que se parece a cuando usted explicó el que era en serie, pero como las barritas están horizontales, entonces no sé si igual sirve o no. Vamos a ver. Revisemos. Para que sean paralelo, tienen que estar compartiendo los dos mismos cables. Y al paralelo no le importa que haya una conexión extra. Revisemos C6 con C5. Buscamos el camino. Seguimos el camino. Llegamos a C5 por una conexión. Perfecto. No me interesa que haya algo más. Parto de la otra conexión de C6 y puedo llegar a C5. Y no me interesa que haya algo más. Al la serie sí le interesa, al paralelo no le interesa. Por lo tanto, C6 está en paralelo a C5. ¿De acuerdo? Vamos a ver C5. Con C4 llega por una conexión. Si hago lo mismo del otro lado, exactamente lo mismo. Para borrar acá. Lo hubiera borrado mejor después de haber hecho la barra verde. Ok. De C5 llegó a C4 por los dos lados. No me interesa este lado. Y perdón. No me interesa acá ni me interesa acá. Por lo tanto, C5 también está en paralelo a C4. Vamos a ver C6. De hecho, si hay dos paralelos y el siguiente también está en paralelo, pero C6 llega directamente a C4. No me interesa que haya desvíos por estos lados. ¿De acuerdo? C6 llega por un lado y si nos vamos por el otro, también llega a C4. Entonces, C6 también está en paralelo a C4. Al final de cuentas, C6, C5 y C4 son paralelos. Vamos a ver si hay conexión con otro lado. Si llego acá a C3, llego por acá. Pero si llego acá, choco con la batería. No puedo tener un paralelo entre estos. Ni C6, ni C5, ni C4 tienen un paralelo con C3. Lo mismo pasará con C2 y lo mismo pasará con C1. Chocan con otras cosas antes de. Entonces, estos son solamente un paralelo único. ¿De acuerdo? Voy a borrar acá nada más ese
Listo. Entonces C6, C5 y C4 están en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que la capacitancia equivalente de estos del 4, del 5 y del 6, ¿cuánto será la capacitancia equivalente de estos? En paralelo es la suma directa o la suma inversa. La directa, profe. Muy bien. 1.3 nanofarads más 1.7 nanofarads más 4.7 nanofarads. Nada más es de sumar esto. Vamos a ver. Todos tienen las mismas unidades. 7.7 nanofarads es lo que da. Puedo redibujar el circuito con las capacitancias equivalentes que conozco para averiguar la capacitancia equivalente total. Para ello reemplazo el C4, el C5 y el C6 por solo ese capacitor. Entonces, donde venía ese capacitor, bueno, donde venían esos tres, lo reemplazo por uno solo. Entonces, aquí estaba nuestra batería. Hacia este lado venía el C6, el C5 y el C4. Directamente los reemplazo por 7.7 nanofarads. Ahora muy bien, de este otro lado tenía que venir la combinación de C3 y C2, que esa combinación ya la conocía. Y con C1 todavía conocía esa, porque el problema lo decía. De hecho, el problema decía que la capacitancia equivalente total del C2, C1 y C3 era directamente 1.914 nanofarads. Con esto es más que suficiente. La batería yo no sabía cuánto es. Nada más le pongo aquí un delta V. Y eso es todo lo que necesito para sacar la capacitancia equivalente. ¿Esta configuración qué es? ¿Una serie o un paralelo? Paralelo es. Una serie. Es una serie. Mucho cuidadito. Vamos a ver por qué no es un paralelo. Perdón, porque es una serie y no un paralelo. Seguimos este camino. Hay una conexión directa entre el de 7.7 y el de 1.914. Pero, si yo por este lado, choco con la batería. A la serie, ¿qué le interesa? Uno directamente con el otro, sin ningún camino extra. El 7.7 y el 1.914 tienen una conexión directa por arriba, sin ninguna desviación. Por lo tanto, esto se llama una serie. Mucho cuidado a la serie, para que se dé, no puede haber nada conectado aquí extra. Para que esto pueda servir como serie, no tiene que existir ese cable amarillo. Entonces, como es una serie, se suma como serie. La capacitancia equivalente es la de la serie. ¿Cuál era la de la serie? ¿Suma directa o en la inversa? La inversa. Muy bien. 1 entre 7.7 nanofarads más 1 entre 914, 1.914 nanofarads. Misma unidad, al final todo va a quedar en nanofarads.
todo a la menos 1. Entonces yo puedo poner solamente la calculadora 1 sobre 7.7 más 1 sobre 1.914 y todo elevado a la menos 1. A mí me dice que da a 3 decimales 1.533 nanofarads. ¿Alguien de acuerdo con esto? Sí, profe, me da igual. Ok, perfecto. Vamos a ver, dice, una batería con una diferencia de potencial de 11.7 volts se conecta a los capacitores mostrados en la figura. ¿Cuál es la carga total sobre los 6 capacitores? CE, ¿cuál es la caída de potencial a través del capacitor de C3 en ese caso? Ok. La carga total sería la carga del equivalente, pero creo que aquí lo que quieren preguntar más bien es la carga sobre cada capacitor. En ese caso es bastante más largo el procedimiento. Si el delta V es igual a, ¿cuánto dice acá? 11.7. Entonces la carga del equivalente es muy sencillo. Sería la C del equivalente por ese delta V. Entonces ese sería 11.7 más lo que teníamos de la parte anterior. Dice que serían 17.936 nanocoulombs. Ay, perdón. Esa sería la carga del equivalente. Pero yo creo que lo que se pide es la carga de cada uno de los capacitores. Y la carga de cada capacitor habría que despedazar el circuito y regresarse parte por parte. Para encontrar la carga de cada capacitor, que es lo que se está preguntando, de todos modos, habría que hacerlo para hacer la parte siguiente. Lo que hay que hacer es devolverse. Entonces uno se devuelve por los pasos. Ya tengo la carga del equivalente. Me voy a volver a este circuito primero, al de 7.7 y el de 1.914. Ese es el problema de hacerlo por este lado. Cuando uno lo hace por leyes de Kirchhoff, en realidad uno se ahorra muchísimos problemas de este estilo. Cuando uno tiene que volverse es lo más dificilillo. Porque es en realidad deshacer los pasos que ustedes habían hecho. Ok, para encontrar la carga en cada capacitor, de todos modos es necesario para hacer las partes siguientes, y creo que es lo que quería preguntar aquí realmente, en lugar de la carga del equivalente. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, se devuelve. Yo les dije lo siguiente. Donde hay una batería, se refleja como en forma de espejo hacia el resto del circuito. Si este es el menos de la batería, este tiene que estar en menos. Por lo tanto, este tiene que estar en más. Este está en más, este está en menos. Esa es la polaridad de las diferencias de potencial de los capacitores. Entonces, capacitores en serie suman el potencial. O sea, este
el potencial de este capacitor más el potencial de este capacitor, me tiene que dar el potencial de la fuente. O el potencial de la batería. A este le voy a llamar estrella 1. Y a este le voy a llamar capacitor estrella 2. Porque en realidad no son los capacitores físicos como tal, sino los equivalentes. Entonces yo sé que 11.7 volts es igual a la diferencia potencial de la estrella 1 más la diferencia potencial de la estrella 2. ¿De acuerdo? Esta es una ecuación con dos variables. No me sirve todavía esta ecuación. Necesito otra más. Vamos a ver. En realidad creo que esto tal vez no era el mejor camino, pero igual va a ilustrar lo que quiero hacer. Bueno, sí hay una mejor manera. Capacitores en serie, recordemos. Tienen la misma carga. Y es la misma carga del equivalente. Estos están en serie. Entonces la carga del equivalente, ya habíamos dicho que era, ¿cuánto era? 17.94. Lo voy a resumir en 17.94. Nanocoulombs. Por lo tanto, esta es la misma carga del capacitor estrella 1 más la misma carga del capacitor estrella 2. ¿Alguna duda hasta ahora? Perdón. Y la misma carga del capacitor estrella 2, perdón. O sea, capacidades de serie tienen la misma carga y además es la misma carga del equivalente. Por lo tanto, es muy fácil encontrar el delta V1 y el delta V2. El delta V estrella 1 es muy sencillo. Este sería la carga de la estrella 1 sobre la capacitancia de la estrella 1. Entonces, esto sería 17.9 nanocoulombs sobre esa capacitancia que es 7.7 nanofarads. Cancelamos el nano con el nano. Se puede hacer sin ningún problema. Recordemos que un farad era un coulomb sobre un volt. Pero al final de cuentas, el volt quedaría en esta configuración, como está aquí, en esa fracción, el volt quedaría en la parte de arriba. Entonces da 17.9 entre 7.7. Ya estamos sobre tiempo, entonces voy a dejarlo hasta acá. Este me haría 2.32 volts. Podemos hacer lo mismo para el otro capacitor o podemos despejarlo para el delta V2 de acá. Da lo mismo. Para encontrar los siguientes cargas y potenciales asociados, hacen exactamente lo mismo. Vuelven a despedazar de esta manera. Ay, perdón. Van a despedazarlos y recuperan los capacitores originales. Capacitores en paralelo comparten el mismo potencial, pero la carga es la que se suma. La carga de cada uno de esos capacitores, C6, la carga del C5 y la carga del C4, es la carga del equivalente.
por estar en paralelo. Dejémoslo hasta acá. Y si me da tiempo, lo termino la otra clase. Pero la otra clase tengo que empezar directo con materia. ¿De acuerdo? Profe, una Este ejemplo. duda, Ajá. súper rápido. Es que al final usted puso estrella 1, pero más bien el de 7,7 no era el 2. ¿El 2 de cuál? Digamos, al puro final, cuando estaba despejando el voltaje. Ah, bueno, sí puede ser que me equivocara con eso. Es Ah, que el sí, de la tiene, derecha era el 1. tiene toda la razón. Lo hice con el 2 en lugar de hacerlo con el 1. De hecho, lo hice al revés. Sí, tiene toda la razón. Entonces, vamos a ver. Profe, podía solo cambiar el número del dibujo. Ya. ¿Cuál era el que me equivoqué? Capacitor estrella 1 era el de 1, era el denominador. 1.914. Muchísimas gracias. Vamos a ver cuánto da para hacer la corrección. Es 7.9 entre 1.914. Este daría 9 volts, 9.35 volts. Ok. Bueno, entonces ya saben lo que tienen que hacer para encontrar la carga y el potencial o el voltaje en cada uno es nada más irse devolviendo y despedazando el circuito poco a poco. En lugar de ir reduciendo el circuito, hay que volverlo a expandir en sus componentes originales. Si ustedes hicieran varias reducciones, vayan pasando por cada una de esas reducciones. El procedimiento es muy largo. De hecho, con leyes de Kirchhoff, el procedimiento no se vuelve tan largo. Pero muchas veces las leyes de Kirchhoff, uno las hace en combinación con esto. Cuando a uno no le interesa algún capacitor en particular, o alguna resistencia en particular, o algún componente en particular, hagan la reducción sin ningún problema. Cuando les interesa algún componente en particular, no se hace la reducción y solamente se hace la ley de Kirchhoff. Profe, entonces Sí, el delta V2 daría lo que deberíamos sacar del otro. 2,35, me dio, que era, creo que nosotros nos había dado Sí, 2,32, ¿no? Bueno, por ahí, era nada 32. más sustituir en la fórmula, Ajá, 11,7 menos esto que nos dio, ajá, 9,35. Sí, entonces creo que sí da 2,35. 2,35. Mm. 11,7 menos 9. Sí, sí, tiene toda la razón. 2,35. Puede que haya un error decimal dependiendo de qué fórmula usaron. Por un Sí. error decimal no es el fin del mundo. Está bien, entonces, bro. Ya les dije, los circuitos son demasiado indiferentes a los errores en decimales. Si vieran los desastres que hacen en ingeniería eléctrica y que al final no se convirtieron en desastres simplemente porque el circuito era tan insensible con los decimales que al final les daba igual. Bueno, eso por ese lado. Entonces, ya está la materia del siguiente de este quiz. Llega hasta acá. El siguiente quiz sería circuitos con, bueno, prácticamente lo mismo que hay que hacer para resistores y circuitos de capacitores y resistores. Eso sería lo que seguiría para la siguiente materia. Entonces, para el último capítulo no se les puede olvidar para nada reducción en serie paralelo de capacitores. ¿De acuerdo? Sí, profe, todo Ah, bien. una cosa antes de irnos. Solo les voy a robar un minuto. Si alguien ocupa consulta y no estoy disponible es por una razón. Es que tengo que ir a recoger una cosa al banco. Entonces, para que me den un chance, si por pura casualidad me pidieron el link de consulta y no he llegado es porque sigo haciendo fila en el banco. Cualquier cosa,
si alguien me pide el link de consulta y no estoy a tiempo, voy a extender la consulta hasta las 6 de la, no, hasta las 7 de la noche, perdón. Por cualquier cosa. ¿De acuerdo? Y si no, en cualquier otro momento, con mucho gusto, podemos hacer la consulta si no tengo nada que hacer. ¿De acuerdo? O sea, la consulta sigue siendo hoy oficialmente. Nada más que me den un chancecito por si no he llegado a tiempo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, nos vemos en la otra clase. Mucha suerte en el quiz. Bueno, el quiz de hoy en 8, ¿verdad? Gracias. Ok, Gracias, hasta luego. profe. Hasta luego. luego. Buena vida. Hasta luego.